Amada iglesia, es un privilegio estar aquí. Oro pidiendo al gran yo soy, que sea Él usando mi vida. Que de mi boca no salgan palabras ociosas, palabras de humana sabiduría, sino lo que Él quiere hablarle hoy. Que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu de Dios ya empezó a hablar. Amén. Amén. Dice que nuestros oídos siempre tienen que estar atentos. ¿Atentos para qué? Para que no nos dejemos engañar. Entonces, gloria a Dios por todos aquellos. Gloria a Dios que vienen por primera vez, por mi amado hermano, señor José María, su esposa. Gloria a Dios. Entonces, no hay nada mejor que buscar el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas van a venir como añadidura. Entonces, Dios demanda santidad. Dios demanda que toda su iglesia nos preparemos. ¿Nos preparemos para qué? Para poder predicar, para poder alabar, para poder adorar en espíritu y en verdad. Necesitamos nosotros buscar esa pureza, esa santidad, hermanos. Entonces debemos de prepararnos para que sea Dios usando nuestras vidas. Necesitamos entender que la iglesia de Jesucristo necesita prepararse. ¿Prepararse para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. Ser útil para enseñar. Para enseñar. Yo sé que ustedes todos están acá preparando, buscando cada vez más el escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios nos enseña y debemos de ser enseñados por la palabra de Dios, por la palabra. Tenemos que predicar la palabra, como siempre digo yo, bajo esa dirección divina, porque el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. Entonces, la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Amén. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Aleluya. En 2 de Timoteo 3, 16, 17. Aleluya. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Es palabra de Dios, amados. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Nadie. Debemos de ser hombres y mujeres del reino de Dios. La palabra de Dios estará siempre delante de nosotros. ¿Para qué? Para conocerla, para atesorarla, porque el que cree atesora la palabra, la vive en su palabra. Tenemos que vivirla. Tenemos que prepararnos para poder enseñar a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Escuchen bien, hermanos amados, vengo de parte de Dios. Aleluya, santo. La Biblia fue inspirada por Dios mismo, el creador del universo, nuestro creador. Él es el verdadero autor. Él es el verdadero autor. Amén, aleluya. Él quiere que escuchemos lo que tiene para decir hoy. 4 razones para estudiar la Biblia. Razón 1. La Biblia es útil para enseñar. Para enseñar. La Biblia es útil para enseñar y para obtener respuestas. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Realmente en las Escrituras se tratan cualquier cantidad de temas. La Biblia ofrece información acerca de una gran variedad de temas, como la salud, las finanzas,
las relaciones interpersonales, la comunicación, cómo ser un hombre, cómo ser una mujer, lo que es moralmente correcto e incorrecto, cómo vivir la vida con Dios. No sé yo si alguno nació de cuna cristiana, pero creo yo, me imagino, no sé, al menos yo ya conocí ya siendo mayor de 51 años. Entonces, pero qué hermoso, cuando uno conoce la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Por quién fue inspirada la palabra de Dios? ¿Por Dios o por el hombre? Grábenselo bien, que fue inspirada por Dios. Todos somos útiles. Los hombres en aquel tiempo, hombres de Dios, tuvieron que prepararse y dejar la palabra de Dios para que el hombre o la mujer podamos enseñarla. Pero primero necesitamos conocerla, necesitamos que Dios se manifieste en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos testimonio vivo del poder de Dios. Aleluya, santo, no del hombre. El hombre que se envanece, Dios nos libre. La Biblia es útil para enseñar y para obtener respuestas que nos enseña y nos enseñará provechosamente. Realmente en las Escrituras se tratan cualquier cantidad de temas. La Biblia ofrece información acerca de una gran variedad de temas, como la salud, de eso hablamos, ¿no? La salud, las finanzas, las relaciones interpersonales, comunicación, cómo ser un hombre, cómo ser una mujer, lo que moralmente es correcto, o incorrecto, cómo vivir la vida. Entonces, amados, Dios mismo nos da la capacidad de conocer la palabra de Dios, pero con una gran diferencia también, porque mucha gente, muchas personas en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, conocemos la palabra de Dios, la conocemos, pero no la vivimos. Y nosotros tenemos que vivirla, tenemos que llevarla a la práctica para poder enseñar a la manera de Dios. De esa manera el corazón del hombre no se va a enorgullecer, porque todo lo que hagamos, todo lo puro, todo lo de don perfecto procede de Dios, del Padre de las luces. No es para que el hombre quiera llevarse los laureles, no es para que el hombre se vanaglorie. A medida que nosotros crecemos espiritualmente es cuando más debemos de demostrar la humildad, el amor, porque tenemos al maestro de maestro, a nuestro maestro que hasta hoy sigue enseñándonos a través de las Sagradas Escrituras, Jesucristo de Nazaret, el maestro a seguir. Maldito es el varón que confía en el hombre y pone su confianza en el hombre. Necesitamos conocer las Sagradas Escrituras para poder llevarla a la práctica. El estudio de la Biblia debe ser una parte regular en la vida de un cristiano. El estudio de la Biblia debería ser una parte habitual, regular, habitual de un cristiano. No obstante, aún más importante que sus contenidos, más prácticos e inmediatamente útiles, son las enseñanzas de la Biblia acerca del propósito del hombre. La Biblia es el único libro que responde a la respuesta acerca del verdadero propósito de la existencia humana. La Biblia es el único libro que nos va a enseñar lo mejor de lo mejor. ¿Para qué? Para transformar la vida del hombre, para transformar a la humanidad, porque todos somos creación de Dios, criaturas de Dios somos, pero necesitamos crecer, ser esa muestra del poder de Dios.
Yo aquí no voy a venir a predicarles lo que yo no vivo. ¿Por qué? Porque mis oídos, el afán de mi vida es que Dios me hable a través de su palabra. Que Dios me hable. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos correr tras de los hombres. ¿Es hermoso estar con los hermanos? Sí, maravilloso es. A mí me encanta, me gusta mucho venir. Me gusta mucho venir a esta congregación, ¿verdad? Siento ese amor tan lindo, ese amor puro, ese amor que Dios está purificándolo cada vez más y más, porque Él quiere enseñar a su iglesia, quiere enseñar a su pueblo, para que nosotros podamos enseñar a otro. Pero ¿cómo vamos a enseñar? Con nuestro ejemplo, con nuestro modelo a seguir, con la palabra de Dios, que es vida para nosotros. La palabra de Dios no es para recitarla. La palabra de Dios es para vivirla, para aprender más y más de ella, para poder enseñar a la manera de Dios. Eso, aplauda. Toda la gloria, toda la honra sean dadas al único Dios verdadero. Necesitamos buscar cada día más el ser, ese modelo a seguir, Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios, que vino a dar su vida por nosotros, por todo aquel que en Él crea, para que no nos perdamos. Aleluya. Se refiere a la enseñanza de la doctrina. Tiene el sentido de las actividades que imparten conocimiento. La doctrina de Jesucristo imparte conocimiento. Estamos conociendo la verdad. Amén. Estamos conociendo la verdad y la verdad nos hará libre. La palabra de Dios es poder, porque si el Hijo de Dios te libertare, serás completamente libre. Libre. Porque el único que quiere atarnos, llenos de prejuicios, llenos de cosas, es el enemigo, el diablo. Y nosotros no podemos seguir ni dejarnos engañar, porque para eso el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque Él nos llevará a ese discernimiento espiritual, para que no aplaudamos a todos. Todo lo que viene, no vayan a creer que todo es bueno. No, las cosas buenas proceden de Dios. Las cosas malas proceden del enemigo, de las tinieblas. Necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo. En Proverbios 22:6 dice así la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios por esos padres que desde pequeños, a esta es la familia Suárez, nos conocemos casi el tiempo que hemos estado y hemos permanecido, esta niña, todos. La palabra de Dios se cumple, hermanos, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios se cumple cuando tú te sometes a ella, cuando nos sometemos a ella, cuando ese temor a Dios está sobre nosotros. No importa que estemos solos, no importa, pero Dios estará con nosotros. El Espíritu de Dios estará hablando contigo, estará hablando conmigo. Aleluya. Aleluya. Santo eres tú, Jehová. El valor de la instrucción. La instrucción es valiosa porque transmite principios y valores morales y espirituales. Espirituales. Porque miren ustedes, el hombre, cuando hablamos de hombre hablamos también de la mujer. Cuando el hombre está buscando ese crecimiento espiritual, saber, conocer la palabra, pero la palabra de Dios hay que tomarla muy en serio. Hay que temer, no hay que hablar libremente sabiendo de que esas palabras
no vienen de Dios, vienen del mismo Satanás, del poder de las tinieblas. Por eso que el hombre de Dios tiene que discernir. ¿Y eso a través de qué podemos discernir? Ese espíritu de discernimiento. Que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe siempre, amados. Alegremente nosotros no podemos predicar alegremente. Hay dos maneras de predicar: predicar en la carne, en las emociones, o predicar bajo el maligno. Ustedes saben que el maligno, el engañador, está para engañar. Está para engañar. ¿Y a quién quiere engañar? A la iglesia de Jesucristo. A la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Amén. Aquí estoy. Soy la iglesia de Jesucristo, comprada por precio de sangre. Y la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y saben qué? Yo en mis meditaciones, en mis oraciones, yo veo que el enemigo no puede soportar que nosotros hablemos de la sangre. Porque cuando derramó la sangre, el maestro de maestros, él dijo: aquí ya no voy a tener barrera. Aquí ya no voy a tener quien me haga la guerra. Pero no sabían que Dios el Padre lo iba a resucitar. Así como nosotros hemos experimentado esa resurrección espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús resucitó. Jesús resucitó. No se quedó muerto, no se quedó colgado en un madero. Él resucitó, aleluya, santo. Así recitamos nosotros. Hemos resucitado. Estamos viviendo en luz. Las tinieblas ya no prevalecerán en nosotros. Aleluya. En Proverbios 1, 8, 9, Proverbios dice así: oye, hijo mío, me encanta la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, qué hermoso es. Y en los proverbios siempre Dios se separa como nuestro Dios. Hijo mío, dice, si tú guardares los mandamientos, en todo se separa como nuestro Padre. Entonces, como hijos, nosotros tenemos que ser enseñados por la palabra de Dios, meditar en su palabra para poder llevarla a la práctica. Debemos de darle un cambio a nuestra vida. Creo que ya es tiempo, como ustedes están creciendo, ¿verdad? Están creciendo. Yo creo que ya están buscando andar recto, o quieren seguir en ese camino como antes los contemplaba los cepes que se iban por aquí, se iban por allá. Entonces, pero nosotros no somos así. Tenemos un camino. Ese camino que nos llevará a la salvación. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es el modelo a seguir. No podemos decir: es que yo no sabía. Ay, pero que nadie me lo dijo. La palabra de Dios está así. He querido encontrar algo en mi humanidad, algo equivocado, y no he encontrado. Como dice la palabra, ni una tilde, ni una jota se quedará sin que se cumpla. Entonces, hermanos, iglesia amada, necesitamos tomar muy en serio la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como está Dios, en nosotros también está el enemigo. ¿Y cuántas veces el enemigo quiere hacer creer a los mismos cristianos que viene de parte de Dios? Ah, era Dios. Era Dios. Ah, no, pastora, el Señor me habló. Yo pude sentir que era Dios. A ver, cuénteme, hermana. Cuénteme. No, que me habló esto, pero que mi cuerpo estaba muy erizado. Estaba muy erizado. Esa es la visitación de Dios. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Dios de ninguna manera se va a presentar así, con erizos.
El enemigo estará siempre. Cuando veas o estés en un lugar incorrecto, hay algo que uno puede sentir, pastora Helen. Sé que es una mujer experimentada. Como mujeres intercesoras, llegamos nosotros a experimentar el poder de Dios, la presencia de Dios. La presencia de Dios no es alegremente que nosotros vamos a estar como un loro ahí, hablando que ni siquiera sabemos lo que hablamos. Entonces, debemos de instruir desde pequeños a los niños para que cuando sean grandes no se aparten del camino. Entonces, despreciar la instrucción es querer repetir siempre los mismos errores. ¿Están escuchando, muchachitos? Jóvenes, sé que están con los oídos abiertos, amén. Porque la palabra de Dios es para enseñarla y para enseñarla en justicia. En la instrucción es la enseñanza de vida. En Proverbios 10:17, Proverbios 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Quien desprecia la reprensión yerra. Entonces es necesario, amados, que nosotros en tu casa, en el lugar donde te encuentres, cuanto más si estás solo, cuando no hay ningún impedimento, interrupción, allí Dios quiere intimar con sus hijos, tener esa intimidad con Dios, porque es en la quietud, es cuando nosotros nos determinamos decir: hoy no voy a salir, hoy necesito buscar esa intimidad con Dios. En la quietud es donde vas a saber si estás bien, cómo estás andando o estás mal, porque el Espíritu de Dios te guiará. Él se hace real en la vida de todo aquel que le busca, que cree, que siente necesidad de aprender, de buscar esos cambios que provienen de Dios, porque cuando las cosas provienen de Dios son para cambios, son para poder agradar a Dios, son para poder enseñar. ¿De qué manera queremos enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos que llegan a la iglesia en la calle? ¿De qué manera? Necesitamos enseñar con la verdad. La palabra de Dios es verdad. Necesitamos enseñar con nuestro testimonio. Es con el testimonio, porque el loro hace lo que escucha, habla lo que escucha, pero no sabe lo que habla. Es por eso que la iglesia de Jesucristo estamos viviendo los últimos tiempos y ya no hay tiempo para perder, amada iglesia. Necesitamos tener mucho interés en prepararnos y prepararnos a la manera de Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para salvar, para rescatar a esos jóvenes, a esos ancianos, a todo ser viviente. Necesitamos, porque a veces por ignorancia hemos hecho tantas cosas, pero hoy para la iglesia ya no tenemos excusa para con Dios. Necesitamos, amados, ser esa luz, ser esos maestros que nos capacitamos con la palabra, nos capacitamos cada día más y más con un buen testimonio, siendo testimonio para la gloria de Dios. El Proverbio 10:17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Bueno, ya les hablé eso. Entonces en Proverbio 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Clases de instrucción. La palabra de Dios tiene instrucción para todas las áreas de la vida espiritual.
Y cuando nosotros estamos ya transformados por el poder de Dios, cuando entendemos que la carne, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu, entonces la iglesia tiene que tener y saber cómo estamos, cómo está nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque para el creyente lo espiritual tiene que estar en primer lugar, número uno, para enseñar en justicia. Pero si tú no estás preparado, no seas piedra de tropiezo para nadie. Dios no nos pone para piedra de tropiezo. Dios nos ha llamado para que nosotros querramos ese cambio, que seamos hombres y mujeres capacitados. No necesitamos de universidad, no necesitamos de tener a ese maestro delante todo el tiempo. Necesitamos intimar con Dios, necesitamos conocer su palabra, necesitamos creerla, obedecerla para poder llevarla a la práctica. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres tú, Jehová. En Hebreos, en Salmo 119:9, aquí vamos a ver cómo podemos limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y también lo veo. Porque yo envié a ella de 50. Bueno, no era vieja, no era muy vieja, digamos. Pero ya el Señor me rejuveneció, pues. ¿Eso no es? ¿Qué dice la palabra? Que Dios rejuvenecerá. Él nos va a rejuvenecer cuando nosotros verdaderamente buscamos ese alimento. La palabra de Dios es ese alimento que no nos tiene que faltar para que por ella crezcamos para salvación y para vida eterna. Entonces, Hebreos 4:12-13. Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara, es muy clara. Nada oculto quedará sin que salga a la luz acá en lo natural. Pero ante los ojos de Dios, Él estará presente. Él estará siempre presente. Sus ojos estarán sobre todos. Podemos ir a tomar a de noche. Podemos trasnocharnos para después venir acá y demostrar lo que no somos. Eso se llama pecado. Pecado. Porque el hombre tiene que consagrar su vida. La palabra de Dios dice que abomina el pecado. Y tenemos que tener discernimiento, hermanos amados, porque Dios es un Dios celoso. Él nos quiere para Él. Él quiere intimar con sus hijos. Con sus hijos. Quiere hacernos conocer su verdad. Quiere hacernos conocer sus planes. Familiar, vamos con la familia. En Efesios 6:1-4. Aleluya. Dice así: hijos, me encanta, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ya lo leí, creo esto. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es responsabilidad de los padres, amados. Digamos, cuando éramos ignorantes, cuando nosotros no conocíamos la palabra, tolerábamos el pecado. Pero hoy tenemos que amonestar a nuestros hijos. Debemos de hablarle en el Espíritu para que esa palabra de Dios no se la lleve el viento, para que esa palabra de Dios caiga en esa buena tierra, en ese corazón de piedra que ha sido transformado por corazón de carne. ¿No ves, estos muchachos? Necesitas perseverar, mujer. Tu nombre, ella viene con los chicos. ¿Ve? ¿Cuánto más cuando tan pequeño este bebé? Dios mío, ya viene de descendencia él. Aleluya, gloria a Dios por sus familias. Pero nunca es tarde, amados, nunca es tarde. Dios es paciente, Dios siempre estará esperando por nosotros. Dios estará siempre esperando por todos aquellos que están perdidos en el mundo, que andan como ovejas sin pastor. Entonces nunca te desanimes, nunca pierdas la esperanza. Cree que el Señor siempre está con los brazos abiertos, esperando a todo aquel que le dice: Padre, he pecado delante de ti y delante de los hombres. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero qué hermoso es ser humilde, la humildad. Necesitamos reconocer nuestro pecado, hermanos, porque yo les digo una cosa, y todo lo que hablo es porque ya yo lo he vivido. Mientras no haya un arrepentimiento verdadero, vamos a prometer y quizás vamos a morir prometiendo. Debemos de llevar a la cruz los deseos de nuestra carne. Un día prediqué y les dije: puedo hablar acá, gloria a Dios por mi hijo Oscar, que este fue el que me dio más dolores de cabeza, pero hoy es un hombre de Dios. Que yo como mujer de Dios, así él no haya cambiado, yo tampoco voy a estar hablando bien, porque yo no estoy para adular a nadie, estoy para hablar verdad. El poder de Dios actuó en él, y es por eso que soy testigo. Hermano, una mujer de Dios, un hombre de Dios, de ninguna manera tenemos que tolerar el pecado. El pecado es enemistad para con Dios. Antes pues tolerábamos todo, ¿no? Una vez le dije a él, ya la última vez que vino, y como hacía lo que quería, venía a disfrutar con sus dólares, y disfrutaba de día y de noche. De día y de noche. Un día le dije, nunca me hacía oler, eso es lo que traía, sus dólares. Entonces se le acababa su plata, yo creo que prestaba para irse. Entonces esa era su vida de él, siempre gozando y disfrutando del mundo, de los placeres de la carne. Pero hoy es un hombre de Dios que está aprendiendo y seguirá aprendiendo hasta cuando Dios lo llame, guardado por él. Esa es la herencia de Jehová. Y necesitamos entender nosotros los padres que debemos de ser personas firmes, de no aceptar el pecado. Porque la única manera de que ese hombre o esa mujer entienda y sepa que las cosas de Dios son serias, santas y sagradas, es con mano dura. A él le dije: tu próximo viaje, estas puertas están cerradas para vos. Buscarás dónde irte a quedarte para que disfrutes de tus viajes. Porque tengo mi nieto, su hijo,
que él no puede recibir todo eso, ni ver todas esas cosas. Me puse, como yo nomás siempre he sido de carácter firme, cuanto más con el Señor y con las cosas malas. ¿Qué creen ustedes? Eso le sirvió para su conversión. Volvió verdaderamente dispuesto a entregar su vida al Señor. Hubo una conversión verdadera en él. Entonces, amados, es por eso que el pueblo de Dios tiene que conocer y tener el carácter de Cristo. Jesucristo nos amó con amor eterno, pero él abomina el pecado, abomina la mentira. Porque necesitamos como iglesia buscar esa intimidad con Dios. Necesitamos como iglesia ejercer el poder y la autoridad, ejercer el dominio propio. Ay, pero es que tengo deseo de ir a verla a la Choquita. Tengo deseo de ver a tomar unas frías. Pero esos deseos tienen que morir. Tienen que llevarlo a la cruz para poder avanzar en este camino que nos llevará a la vida eterna y a la salvación. A la salvación y a la vida eterna. Porque si no hacemos morir los deseos de nuestra carne, estamos pateando oxígeno. Material. En Proverbios 1:8 vamos a hablar. Hijo mío, miren, para todos aquellos que hemos caído y que nunca estamos libres. Hijo mío, está hablándonos. Si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de las manos del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega. En el tiempo de la siega siempre va a tener su mantenimiento. Siempre, amados. Esto aquí, ¿cuántas veces el pueblo de Dios, antes cuando éramos ignorantes, más nos gustaba dormir, más nos gustaban las cosas vanas? Entonces, y siempre se ha tratado de decorar la mentira, el engaño, siempre. Pero ahora, amados, la misma palabra pone de ejemplo a la hormiga. A la hormiga. ¿Ustedes tienen hormiga ahorita en estos tiempos de frío? En este tiempo de invierno no hay hormiga, ¿no es? Porque ellas en todo el verano trabajaron. En todo el verano trabajaron día y noche. Yo contemplo, para los que conocen la casa donde vivo, tengo mi banquillo. Las contemplo a las hormigas. Hay grandes como pequeñas. Y esas grandes llevan la hojita más grande, ¿no ves? Y se caen y se vuelcan y otra vez se levantan, pero siguen, porque están guardando para el tiempo de invierno, para tener ese mantenimiento. A mí me encanta la palabra de Dios, porque he aprendido mucho y seguiré aprendiendo. Entonces, hermanos, a una hormiga pone de testigo, el Señor demuestra, mejor dicho, de ejemplo. Entonces, amados, cuanto más la palabra de Dios, cuanto más la iglesia de Jesucristo, que estamos para ser testigo del poder sobrenatural de Dios, estamos para ser testigo de Dios. Somos nosotros testigos. Yo soy testigo. ¿Y ustedes? Amén. Soy testigo de ese poder de Dios sobrenatural, de ese Dios grande y fuerte, el que habita en las alturas y en la santidad.
Aleluya. Entonces, pero a veces a la gente le gusta dormir. Mira tus caminos y sé sabio, dice la palabra. Y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de ciega su mantenimiento. Entonces, hermanos, por donde le busquemos, nosotros tenemos las enseñanzas muy delante de nosotros. Entonces, ¿cuánto más para los que ya estamos preparados? Porque yo nunca pensé estar aquí, ni estar allá también, ni estar donde el Señor quiera estar. Porque el Señor me manda y yo le obedezco. Vayan cuando tiemble, pero yo ahí estoy. Porque yo no confío en mí, confío en Él. Entonces, para eso Dios quiere preparar a ustedes varones de Dios, llamados por Dios, mujeres virtuosas, jóvenes, niños. Crean que la palabra de Dios no va a volver vacía. Debemos de ser inspirados por el Espíritu Santo. Y han experimentado el poder del Espíritu Santo, esa presencia maravillosa. Amén, amén. Ya, bueno, la mayoría no ha experimentado. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo está esperando que tú le creas, que tú busques esa intimidad con Él, esa quietud, que tu cabecita, tus pensamientos, tu mente la quietes, los deseos, tu corazón los aquiete. No, hoy me quedo, voy a buscar esa intimidad con Dios. Entonces ahí quiere el Señor que lleguemos, que no andemos divagando en nuestros corazones. Nosotros tenemos que ser ese templo de Dios donde Él pueda habitar. En el Salmo 19:1-6, Salmo 19:1-6, aleluya, Salmo, amén. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Entonces, es con Dios, amado. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la tierra cuenta la gloria de Dios. La tierra cuenta la gloria de Dios. Aleluya. Hermanos, santo. Aleluya. La palabra de Dios es eterna. Desde la eternidad y hasta la eternidad. La palabra de Dios no pasará jamás. Amén. Entonces, el profeta Isaías dice en la palabra, Isaías 48, dice: la palabra de Dios es eterna. El profeta Isaías proclama: sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es lo que les decía. Entonces la palabra de Dios siempre va a estar delante de nosotros. Entonces, en un mundo tan cambiante, esto es una buena noticia. Necesitamos la inmutable palabra de Dios. Su palabra es segura, firme, verdadera y fiable. Podemos confiar y vivir en ella porque nunca pasará. Aleluya. La palabra de Dios, hermana, tenemos que atesorarla en nuestros corazones, atesorarla, vivirla, llevarla a la práctica. Es poder la palabra de Dios, pero no recitemos la palabra de Dios, porque
A Dios nunca lo vamos a engañar y el diablo está, pero riéndose de oreja a oreja cuando un predicador está predicando y su vida está al revés. Ahí está saltando de alegría. Entonces, amados, que lo que nosotros hablamos sea para la gloria de Dios y para glorificar a Dios, que Él sepa que estamos dispuestos al cambio, que Él sepa que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Basta ya de tanta mentira, de tanta farsa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Eso. Sí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Entonces, amados, yo quiero decirle que el Señor nos ama con amor eterno, con amor eterno nos ama Dios, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, y que yo creo que Dios espera y esperará siempre por nosotros hasta el último instante de nuestra vida. Estoy experimentando cada vez más y más el poder de Dios, el poder de Dios. Reconocer, como dicen, donde ya uno está preparándose para partir de este lugar de la tierra, preparándose. La tendencia del hombre es siempre hacer su voluntad, no negarse a sí mismo. Queremos siempre satisfacer los deseos de nuestro corazón, pero eso no tiene que ser así. Y saber, amados míos, que Dios siempre va a esperar por nosotros, siempre, siempre. Tuve un sobrino que estuvo al borde de la muerte y me llaman a mí y me dicen: María, Jorge ha dicho el doctor que él ya no va a amanecer, no va a amanecer. Por lo tanto, tenemos que venir a acompañar a nuestra hermana, ¿no? Y eso, ahí me fui a orar y me fui a atar y a desatar y todo, ahí en la clínica. Y bueno, el testimonio de él es que tuvo una guerra espiritual. Claro que tampoco él era convertido, ¿no? Pero estábamos nosotros acá en guerra, estábamos haciendo guerra para que el enemigo no se robe esa alma. Entonces, cuando ya le estuvo bien, dijo, porque no murió, dijo que esa noche él podía ver monstruos, podía ver que lo acorralaban y todo. Entonces, es real. Tanto el Espíritu de Dios vela por nosotros, como también los demonios, hasta el último momento. Ellos velan para robar esa alma, para robar esa alma. Entonces, amados, hay que tener mucho cuidado. Entonces, debemos de esforzarnos cada día más y más por agradar a Dios. El propósito y el poder de la palabra de Dios es para todos nosotros, en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Nos ofrece la vida, la verdad y nos capacita para vivir una vida plenamente en Dios, una vida plena en Dios. Entonces necesitamos negarnos a nosotros mismos, hermanos. De ninguna manera vamos a pretender engañar a Dios. De ninguna manera. Entre nosotros no podemos engañar. Pero a mí no me interesa que hablen lo que digan de mí. Lo que me interesa es
lo que Dios sabe de mí. Entonces, amados, no estamos para hacer teatros, no estamos para hablar cosas que no llevamos a la práctica. A medida que nosotros crezcamos espiritualmente, tiene que verse esa humildad, esa sabiduría. No es para brotar pecho y decir, aquí estoy yo. No, Dios es amor y Dios nos enseña, nos ama y Él espera por nosotros y esperará. Pero no esperemos que el enemigo nos sorprenda y que ya no tengamos chance para el arrepentimiento. La palabra de Dios vivifica. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces no hay pensamiento, no hay actitudes, no hay nada que nosotros podamos engañar, con que nosotros podamos engañar a Dios. Seamos auténticos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. La palabra revela la verdad. El poder de la palabra de Dios reside en la verdad que proclama, debido a que la Biblia es inspirada e ideada por Dios. Es valiosa para enseñarnos, formarnos y guiarnos a la verdad. Se convierte en la herramienta para reprobar, convencer o reprender, de modo que podamos conocer y seguir la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios es como esa espada de doble filo. Entonces, amados, tiene que penetrar la palabra de Dios en nuestros corazones para que nosotros podamos meditar en ella. No recibamos alegremente la palabra. Debemos de meditar en ella y reconocer. Mientras nosotros no reconozcamos nuestro pecado, hermano, siempre vamos a estar como las que hacen torta y hacen decore, siempre decorando la palabra. Pero es un engaño eso. ¿Por qué? Porque ustedes a mí no me van a salvar, ni yo lo voy a salvar a ustedes. Es Dios. Temamos a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso no tiene que apartarse nunca. ¿Estás en el desierto? Ahí está Dios contigo. ¿Estás en la ciudad? ¿Estás rodeado de gente? Ahí está Dios contigo. No temas, manada pequeña, porque a mis ojos fuiste de grande estima, dice el Señor. Aleluya, santo. Aleluya. Aleluya. En el Salmo 119, 105 declara que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios siempre nos va a guiar por donde debemos de caminar, nos va a guiar para decirnos no, aquíétate. El Espíritu de Dios es el que opera en nosotros, ¿no ves? El que nos habla, el que nos ayuda. Él es la persona de Dios en nosotros, hermanos. Y debemos de buscar, anhelar su presencia. Debemos de retener su palabra, porque la palabra de Dios es poder. La palabra transforma vida para el que se convierte, porque hay cristianos que dicen ser cristianos, que llevan 30, 40 años, pero no hay cambio. Entonces, eso no tenemos que ser nosotros. La palabra de Dios capacita. Debido a que somos capacitados y fortalecidos por la palabra, debemos pasar tiempo en las Escrituras cada día, memorizar y meditar en las Escrituras y llevarla a la práctica. Amados, todavía no es hora, todavía no. Bueno, entonces
yo quiero decirles que no hay uno que no peque. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. No hay uno que no peque. Todos pecamos. Si no pecamos con la boca, pecamos con los pensamientos, con nuestras actitudes y todo, pecamos. Pero qué hermoso es el discernimiento espiritual que nosotros podamos tener. Qué hermoso es. Si no es al instante, puede ser más tarde. Pero la costumbre que tenemos es el estar siempre buscando esa intimidad con Dios. Entonces eso ahí reconocemos. El pecado no se hace carne en nosotros. Estamos ahí meditando cuando cometemos algo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es la persona que nos enseña, nos muestra todo sin temor a equivocarnos. Entonces uno medita, ay, ya empieza el Espíritu Santo a darnos convicción. Ay, le digo, Padre, perdóname. A la verdad mi carne es débil. Y ahí ya yo pues lloro y me lamento y todo. Pero sin embargo me levanto saltando como becerro de la manada de ese lugar. Entonces esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de hacerse cuerudo con pecar y pecar y pecar porque no lo veo a Dios. O ser sensible y reconocer que Dios es Dios. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y es por eso que las promesas de Dios debemos de atesorarla. ¿A dónde? ¿En tu baúl? ¿En tu caja fuerte? ¿Dónde vas a atesorar la palabra de Dios? Uno nomás es el que sabe. En nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que ser atesorada en nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Del corazón salen los malos pensamientos, los buenos pensamientos, los buenos deseos del corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy? Vamos a orar. Santo, Dios te llama a aprender y a enseñar, pero el que quiera ser ese seguidor de Jesucristo no tiene que engañarse a sí mismo, no tenemos que engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a ser el hazmerreír del enemigo. Lo que yo hablo tiene que saber el Padre, lo sabe el Padre, que me esforzaré cada día por agradar a Dios. No quiero perder mi salvación. Quiero un día, cuando llegue el fin, el final, donde ya no habrá más tiempo. Ya no habrá más chance. Yo no quiero ser excluida del reino de Dios. Hermano, y eso es lo que nosotros tenemos que interesarnos. ¿Por qué? No, pero es que yo soy joven, todavía tengo que disfrutar la vida. No. La muerte no es solo para la gente mayor. La muerte es para todos, para todos. Estuve el otro día ministrando, hay un caso por demás de bello, amados. Ay, Dios mío, y cada vez me convenzo que debemos de prepararnos para poder ser esos auténticos siervos de Dios, útiles para toda buena obra. No mentirosos, no hablar cosas que yo no llevo a la práctica. Mientras no suelten el celular buscando la palabra de Dios, ahí ustedes están fritos. Tienen que buscar esa intimidad, así como el matrimonio busca esa intimidad y pega la puerta. Mejor si es candado llave. Hay un candado que en aquellos tiempos era lo mejor. Yale. Mejor con llave. Yale.
para que nadie la interrumpa, ¿verdad? Con Dios es lo mismo. No hay cosa mejor que buscar esa intimidad con Dios. Si estás destruido, te sientes destruido, te sientes que ya no puedes más, te sientes que ya no hay más chance para ti. Esa es la mentira más grande del diablo, porque es necesario ver cómo estamos andando. ¿Estoy viviendo para agradar a Dios o estoy viviendo para agradarme a mí mismo? Eso Dios lo sabe. Y nosotros también. Entonces, amados, que la palabra de Dios, voy a orar, voy a profetizar declarando que la palabra de Dios ha caído en tierra fértil, en tierra abonada, tierra preparada para recibir la poderosa palabra de Dios. Y el que tiene oído, que oiga. Y el que no quiera oír, que no oiga, dice la palabra. Porque casas rebeldes, a Dios no lo podemos engañar. Necesitamos, hermanos amados, ser conscientes. Necesitamos vivir en el Espíritu para saber si estoy haciendo esto para agradar a Dios o estoy haciendo esto porque yo necesito que escuchen mi voz, porque yo necesito lucirme. No. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Vamos a orar. Aleluya. Permiso un segundito. Gracias, mi amor. Bien, amados, vamos a orar declarando que la palabra de Dios ha sido sembrada en buena tierra y que en un tiempo muy corto estaremos dando frutos. Si usted quiere reconocer que es un oidor de la palabra, pida perdón. Si quiere reconocer que usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, tenemos que reconocerlo. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa presencia de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Padre, aquí estamos. Hemos escuchado tu palabra. Y tu palabra nos enseña, nos habla. Tu palabra es la única verdad. Pasará el cielo, pasará la tierra, mas tus palabras permanecerán para siempre. Y yo oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que esta iglesia, este lugar que tú elegiste para ti, tienen oídos para oír. Tienen discernimiento espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo. Declaro que tu poder, Padre, estará para transformarnos cada día más y más. Estará para mostrarnos la verdad, para mostrarnos el camino que tenemos que seguir. Que no seamos como esas personas de doble ánimo, que hoy estoy espiritual y más tarde la carne está, Señor, brillando los deseos de la carne. Eso no va a ser así aquí, Señor, porque tenemos oídos para oír, oídos espirituales para entender que tu palabra es poder, que tu palabra se cumple, que tu palabra cambia, que tu palabra, Señor mi Dios, es vida para los que la hallan. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esta congregación que tú levantaste, que tú estás preparando, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que sean instruidos por tu palabra. Señor mi Dios, que tu palabra, Padre,
sea, Señor, la que deshace toda obra de maldad. Que sea ese fuego consumidor, tu espíritu, para que todos podamos entender y comprender que tú eres Dios, que el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Padre, que seas tú levantando a cada varón, a cada mujer, matrimonios, familias, jóvenes y niños. Padre, todos somos necesitados de ti. Todos necesitamos más y más. Despierta, despierta tu iglesia. Tu iglesia está dormida. Despiértala hoy, Padre. Que todos podamos entender y comprender que el tiempo se ha cortado y tú vienes pronto. Vienes a recoger una iglesia vestida de blanco, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Qué significa? Las obras. Las obras, que seas tú, Padre, llenando, tocando, levantando, Señor mi Dios, que haya un cambio en el nombre de Jesús.